Culturosos. Una hora con lo más relevante del plano cultural de nuestra ciudad, el país y el mundo. Un aperitivo informacional. Bienvenidos. Bueno, arrancamos con un programa más de Culturosos. ¿Cómo andamos, Germán? Bien, ¿y vos tengo al cómo frente andás? mío Germán Generich, el hombre de San Francisco, de Sportivo Belgrano. ¿Cómo andamos? Bien, bien, todo bien. Puntero ¿Jugó por- esportivo, sí. ¿Está puntero Sportivo? Sí, está puntero. Ah, mira vos. Bueno, yo no puedo decir nada. Belgrano empató en un partido muy flojo el viernes. Falta gol. Falta gol, falta medio campo, falta todo. Empecemos a cambiarlo, muchachos. TT, si estás escuchando, vamos a hacer un cambiecito, por favor. Te voy a dar las vías de comunicación para comunicarte con Radio Gen y con nosotros. Es 426-2718, 426-2718, o nos podés buscar en el Facebook directamente. ¿Cómo pones? Pones Culturosos Radio Gen. De vuelta te lo vuelvo a decir. Culturosos Radio Gen. Ahí está todo el material, hay material adicional. ¿Lo has visto a la página, Ger? Sí, sí, por supuesto. ¿Te gustó? Sí, sí, sí. Tú tenemos cada vez más y más gente, así que... Y hablando de gente, hay una amiga de San Francisco, Evelia Leguizamón, que nos escucha, así que mandamos saludos de acá. ¿Cómo es el nombre de vuelta? Evelia Leguizamón, del Bien. interior del interior. Del interior. Sí, sí. ¿También de Sportivo? No sé, no sé. Habría que preguntarle. También hay que preguntarle, saludo a ella. Y tengo una felicitación personal para Ian Cram, que está cumpliendo años. Mirá qué lindo cumplir años el 17 de octubre, ¿no? Ah, de Fecha eso vamos a histórica. hablar hoy, sí. Vamos a hablar hoy. Aparte de eso, hoy decidimos dividir el programa en dos. Al principio íbamos a hablar todo de Bob Dylan, de los premios Nobel, y hemos decidido en reunión cambiar un poquito eso por la fecha histórica, ¿no? 17 de octubre, así que decidimos hacer el primer bloquecito hablando un poquito de lo que fue el 17 de octubre, lo que es el peronismo, también las mutaciones del peronismo, las mutaciones que ha tenido muchas, hablar un poquito de esa historia, de la historia no dicha del peronismo, o la historia contada, a veces no tan contada, y hemos decidido dejar los últimos bloques, el primer bloque para el peronismo y los otros bloques restantes, mejor dicho, para premios Nobel y Bob Dylan. Qué controversia eso, ¿no? Muchos intelectuales se enojaron, que se lo den a un músico, pero nos vamos a meter después, más adelante en el tema. ¿Te parece que recomendemos algunos libros? Dale. Dale. La poesía de tu risa. Culturosos. Tira títulos para que la lectura sea un goce. Culturosos. Bueno, el primer libro que vamos a recomendar es Mito de la Historia Argentina, de Piña, justamente un librazo, el 5º tomo, que es todo dedicado al peronismo, desde la Asunción hasta la caída. Un gran libro. A mí me lo compré y lo leí creo que un fin de semana. No me llevó más de eso. Está bien. Excelente, un gran libro. Cómo está detallado, porque también están los documentos sobre el peronismo, ¿no? Que se decía, que cómo los documentos también de la embajada norteamericana, cómo veían esto que crecía, que era el peronismo, que les asustaba. Y después tenemos uno que es déjame ver, Félix Luna. Soy Luna, 1945 se llama. Yo no lo leí. ¿Qué tal es? Sí, es un libro muy sesudo sobre ese año que fue bisagra, porque digamos fue el año en que se hizo precisamente el 17 de octubre. Bien. Bueno, y ahí Félix Luna relata el día a día de ese año y cómo todo va a desembocar en esa fecha que hoy conmemoramos, donde digamos se pone por primera vez el pueblo hace su acto de presencia, digamos, en la Bien. historia. ¿Te gusta como historiador Félix Luna? Es muy cuestionado Félix Luna porque se suponía que tenía un equipo de investigadores y después él filmaba como propio lo que otros investigaban, ¿no? Pero es... sí, fue... A mí me pasa que en la Academia de Historia no se lo tiene muy en cuenta Félix de Luna porque como que digamos es un historiador de segunda, pero bueno, es claro en escribir, son bastante si tenés que leíbles. quedarte con él, o vas a la librería y comprar uno o dos libros, Piña o comprar los Félix Luna. Es que son muy parecidos. ¿Te parecen sus parecidos? formatos. Sí, sí, sí. A mí Son nada a que ver. menos. A mí Bien. Félix Luna
me parece un escritor ameno. Lo que pasa es que si vos estudiás historia tenés escritores que escriben en difícil, digamos, y por ahí es más difícil entender qué es lo que quieren decir que lo que dicen, digamos. Bien. Pero bueno, Félix Luna es un escritor claro en sus exposiciones, digamos. Bien. Y después hay otro libro que es Yo hice el 17 de octubre, que no es un libro muy humilde, pero dice, así es el título. Yo hice el 17 de Yo octubre. hice el 17 de octubre de Cipriano Reyes. Cipriano Reyes es el creador del Partido Laborista. Sí. El partido que va a llevar como candidato a Perón en el Perón. año 46. Después Cipriano Reyes se va a distanciar con el peronismo y con Perón, porque Perón es como que asume la jefatura del movimiento obrero, y los dirigentes obreros que lo apoyaron, algunos de ellos, como Cipriano Reyes, no quisieron esto, y bueno, Cipriano Reyes fue un poco perseguido durante el peronismo, ¿no? Y el resultado de su experiencia tiene 2 pequeños libritos que bajo ese título. Después va a ser perseguido, me decía. Sí, porque se va a distanciar de Perón, digamos, y bueno, y va a negar la jefatura de Perón dentro del movimiento obrero, digamos, ¿no? Él creía que Perón se había posicionado y usaba el movimiento obrero en función suya, digamos. El otro día, antes que entremos en el tema, tuve la oportunidad de ver por internet la tapa de Crónica cuando muere Perón, que nada más era toda roja, letras negras, y decía ha muerto. Sí, no, O sea, bastaba la frase ha muerto, todo el mundo sabía quién era, mirá la importancia, sí, ¿no? yo tenía 8 años cuando murió Perón, en el año 74, y yo recuerdo el título de La Voz de San Justo de San Francisco, y nunca vi un titular tan grande. 2 palabras eran, mirá, ¿no? Murió Perón, pero ese murió Perón abarcaba Todo, el la tapa 70% de la primera página. Era una noticia tremenda, digamos, ¿no? Sí. Bueno, vamos a meternos de lleno con el primer bloque y con el peronismo, que justamente lo venimos desarrollando. Tenemos que hablar del 17 de octubre, pero para hablar del 17 de octubre sería muy descolgado decir lo que pasó ese día si no hablamos de la coyuntura anterior, ¿no? Sí, Si no nos vamos un poquitito, a hacer un poquitito más atrás, digamos. Jugar un poquito, vernos un poquito más en la historia. Hay muchos antecedentes que desembocan el 17 de octubre, empezando por la Segunda Guerra Mundial, que empieza en el año 39, y que va a enfrentar a los fascismos contra las democracias y el socialismo, digamos, ¿no? Esto es muy importante porque Argentina estuvo en su neutralidad inicial, digamos, hubo mucha gente que quería que la Argentina declarara la guerra al triple eje, o sea, Italia, Alemania y Japón, y peleara la guerra a favor de los Estados Unidos y la Unión Soviética. En parte para evitar esto, en el 43 se produce un golpe de Estado contra Castillo, que era el presidente constitucional, y ese golpe de Estado... Era constitucional, o sea, se votaba todo el mundo, no había fraude. Y no, el fraude existía, digamos, ¿no? Sí, era constitucional patriótico. para... Era constitucional para porque, esas medidas. Claro, pero su elección era discutible, es decir, su representatividad democrática era discutible. Claro, a eso bien. Entonces en el 43 le hacen el golpe de Estado a Castillo y el GO, que era el Grupo de Oficiales Unidos, en general tenía como perspectiva mantener la neutralidad argentina a rajatabla. La idea era que nosotros no teníamos nada que hacer con lo que estaba pasando en Un poquito Europa. después lo va a llevar Perón con la tercera posición. Ahora estaba pensando. Sí, en cierta manera era eso, ¿no? Pero bueno, la Argentina se mantiene neutral y bueno, esto va a hacer que los Estados Unidos, que presionaba constantemente, porque siempre consideró a América Latina como el patio trasero. El patio trasero. Esa es la teoría de ellos, digamos, es la teoría. Entonces presionaban para que todos los países, y muchísimos de ellos declararon la guerra, digamos, al triple eje. Brasil declaró la guerra, de hecho. De hecho, Brasil envió tropas en Italia que combatieron para los aliados. Pero la Argentina se mantuvo en sus 13, se mantuvo neutral. En los últimos días ya de la guerra, declarada la guerra a Alemania y Japón, porque Italia ya no existía, digamos, como país beligerante. Y bueno, entonces a partir de allí, los Estados Unidos, a este grupo de oficiales unidos, como que le hace la cruz, dentro del cual estaba el peronismo, o Perón, mejor dicho, que desde el 43 al 45... primero como secretario de Trabajo y Previsión Social, empieza a hacer una labor de ayuda a los trabajadores. Por primera vez un gobierno empieza a darle la razón a los obreros en los litigios contra los patrones, empieza a sacar leyes que favorecían a los obreros. Este prestigio de Perón va creciendo
y bueno, pasa a ser de secretario, después pasa a ser de ministro y después pasa a ser vicepresidente de la nación. Y bueno, su popularidad empieza a ser tal que se produce un atentado contra la autoridad de Perón, y los mismos militares, presionados, deciden arrestarlo a Perón y sacarlo del poder para que no siguiera teniendo... ¿Estados Unidos tendrá algo que ver en todas estas decisiones? ¿No habrán visto Sí, las entidades patronales, los Estados Unidos, a través de su embajador Bralen, que se metía de lleno en la política interna de la Argentina, haciendo discursos proselitistas. Digo, que lejos y que cerca a veces estamos, ¿no? Que en ese momento un embajador hacía discursos diciendo de cómo teníamos que imaginar un país, Sí. y hoy por hoy en Latinoamérica un presidente de Estados Unidos manda el lineamiento de cómo sería lo correcto para Latinoamérica, ¿no? Digamos, cómo no ha cambiado esta idea de que somos un patio trasero, digamos. Sí, no ha cambiado la idea de los poderosos, que son poderosos y tienen derecho, digamos, a mandar sobre el resto, ¿no? Vos tenés ahí la ONU, ¿no es cierto?, con el derecho a veto, donde 5 países pueden vetar la decisión de las mayorías, porque son los más poderosos. Te das cuenta que no hay una democracia donde cada uno tiene la misma igualdad que el otro, digamos, Claro. ¿no? Ya no funciona así la ONU, te imaginarás que el mundo funciona de la misma manera. Bien. Bueno, entonces, volviendo al 45, digamos, lo apresan a Perón, los compañeros del gobierno, presionados, lo apresan, lo mandan a la isla Martín García. De ahí la isla Martín, con el tiempo la isla Martín García se va a llamar YPF, ¿no? Porque ahí estuvieron presos Irigoyen, Perón y Frondizi. YPF, qué bueno. Es una moda, digamos, era. Vos arrestabas a un presidente y los militares lo mandaban ahí, a esa isla aislada, para que no tuviera contacto con sus seguidores, digamos, ¿no? Bueno, entonces lo arrestan a Perón. Perón mismo dice, bueno, le escribe una carta a su pareja, que era Eva Perón, le dice, bueno, chiquita, esto terminó acá. De un lado mejor, dice, podemos dedicarnos a lo nuestro. Sí, Perón queda como desencantado ya de la política, porque le han jugado sucio sus mismos compañeros de armas, porque es el mismo ejército el que lo arresta. Y bueno, él asume eso como el fin de su carrera política. Pero bueno, los sindicatos, el mismo Cipriano Reyes de que recién hablábamos, Eva Perón misma, empiezan a recorrer los sindicatos y decir, muchachos, hagamos algo porque lo que se viene nos va a quitar todos los derechos que hemos logrado, y si no hacemos nada, todo lo que logramos lo vamos a perder. Todo lo conseguido lo vamos a perder de una noche. Sí. Entonces, bueno, a partir de la mañana del 17 de octubre, empieza desde los barrios aledaños y obreros que están en los suburbios de Gran Buenos Aires, empiezan a caminar la gente hacia Casa Rosada, pacíficamente, pero eran cientos y cientos de personas que después se hacen miles y que están enfrente de la Casa Rosada y están al grito de Perón, Perón, ¿no? Sin galera y sin bastón, queremos a Perón. Es decir, había gritos ya de que querían que Perón saliera del balcón de la Casa Rosada y que siguiera en el poder. Y bueno, Farrell, cuando queda el presidente, cuando ve todo esto, dice, bueno, lo manda a buscar y dice, mira, andá, salí, hablá y calmalos, porque ya no había forma de contenerlo si él no aparecía. Entonces, bueno, a la noche del 17 de octubre, él sale a la Casa Rosada, hace un discurso frente a sus seguidores, y a partir de ahí el peronismo sigue vivo, digamos, y bueno, y Perón inicia o continúa su carrera política que lo va a poner primero como candidato para las elecciones de febrero del 46, Claro. por el Partido Laborista frente a los radicales, a los conservadores, a los comunistas, socialistas, que forman la Unión Democrática. Y bueno, y va a ganar el Partido Laborista, y a partir del 46 Perón es presidente, ¿no? Gracias a ese 17 de octubre, digamos. Fue la piedra fundacional, digamos, el 17 de octubre. Claro, el peronismo. claro, Por eso es tan importante. Sí, ahora es una fecha que está un poco lavada y no tiene ya la presencia de otros. También tiene que ver época. con la historia del peronismo actual, ¿no? Digamos, un peronismo ya caído, un peronismo que tiene miles de facciones y miles de pensamientos. Sí, también es un proceso natural. Fíjate que en el 45 acá han pasado ya más de 50 años, digamos, ¿no? Es medio siglo de idas y venidas, ¿no? Pero en sus primeras épocas el peronismo, ¿no es cierto? El 17 de octubre era feriado. Los
obreros decían, mañana San Perón, que trabaje el patrón, ¿no? Ahora estaba pensando, vos la nombraste por arriba, Eva, ¿no? Qué rol importante que cumplía, ¿no? Y Ella el es la 7 que de va a octubre, hablar con los sindicalistas. Sí, en 7 de octubre ella recorre los sindicatos diciendo, muchachos, salgan porque casi te diría que él ya acepta la situación como preso, acepta la decisión de su compañero de armas, se desilusiona, ese es el término, de la política. Es como que siempre, siguió manteniendo una idea de militar, digamos, hasta cuando Eva compra las armas que le compra a Holanda, él no decide entregárselo digamos, al CGT, sino entregárselo a los militares. Él, como que toda su vida mantuvo la idea de sigo siendo un militar, digo, capaz que tiene que ver con esto que vos planteabas de decir, bueno, me traicionaron mis amigos de armas, mis compañeros, yo como militar me doy por rendido, digamos. Sí, bueno, ese es un poco el pensamiento, ¿no? Digamos, la obediencia de vida, la tristemente célebre obediencia de vida, que se tiene en el ejército, digamos, ¿no? Es decir, vos estás en una línea de mando y no podés salir de esa línea de mando en ese sentido, pero siempre fue muy disciplinado, digamos, ¿no? Pero incluso hay un tema de Perón, que es de una frase suya que él dice, yo soy un león herbívoro, ¿no? Y él incluso cuando los militares le hacen el golpe de Estado del 52, cuando bombardean Casa Rosada, nunca firmó una sentencia de muerte, a pesar de que podría por ahí haberla aplicado, ¿no? Y siempre optó por la conciliación, el diálogo, digamos. Y a la vuelta no cobra ninguna revancha. No cobra ninguna revancha, en el 55 podría haber resistido y quizá iniciar una guerra civil en Argentina y esa opción él no la quiso aceptar, ¿no? Prefirió irse, digamos. Es buena la frase, soy un león herbívoro, ¿no? Sí, es cierto. Es muy bueno. Buscamos un tema para cerrar este bloque, esta yapa. Costaba buscar un tema 17 de octubre o del peronismo directamente, sin que sea la marcha o ningún tema así. Fuimos a la hemeroteca y buscamos y encontramos, ¿qué encontramos? Y hay un tema de Marciali que se llama Los Obreros de Morón, que bueno, relata un poco la vida de la clase social que fue el sector obrero que hizo el 17 de octubre precisamente. Bien. Estamos más acostumbrados a poner rock, pero esta vez vamos a salir 2 minutos de eso para que coincida con esta fecha, con este 17 de octubre. Así que vamos con ese tema.